no sé, debe ser que teníamos 10 años o 11. Empezamos a tener conciencia que existía en un lugar, que es Andonaegui y Mendoza, una casa enorme con paja, ¿no? Como una pared de paja, ¿no? El templo que estaba en Villa Urquiza, yo vivía a 5 cuadras. Entonces cuando éramos chicos, antes cuando te dije que éramos bastante quilomberos, íbamos al templo y mirábamos, decíamos, ¿quiénes son estos locos peladitos con una colita atrás, vestido de naranja? Y pensábamos que podría llegar a ser tanto como la Embajada de la India o algún país del lejano oriente. Entonces agarrábamos piedra y le tirábamos piedra y lo... Por curioso le tirábamos piedras, así, no de mala onda, sino como piedritas, a ver qué salía, y salían. Y en un momento nos dieron como unas bolitas, unos dulces. No me acuerdo si las habremos comido, que Cuando ya nos gustaba el hardcore y todo eso, no sabíamos que el cantante de YouTube Today estaba haciendo esto. se habían hecho, viste, Hare Krishna, viste, y yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué onda, loco? El hardcore no pega con las religiones, está en contra de todo eso. Y nada, la flashé y digo, bueno, esto está muy cerca de mi casa, vamos a ver de qué trata. Tenían muchos puntos en común con el Stray. Con la cuestión material, cuanto más desapego tenés de la cuestión material, de las cosas del querer, que tiene que ver con el engranaje del deseo y los objetos, la relación esa, más te liberas, ¿no? Que está bien planteado. Yo recibí todo este conocimiento con mucho amor, mucho cariño, comenzando desde Rey Capo, Raghunath, hasta Braya Kishore o Big Dikara de 108 y después otras bandas, Confort Supremo. Fui a Jack Flash, que después te contaré, y ahí me compré el disco Attaining the Supreme, que es el tercero de Shelter, y cuando yo vi ese disco, me venía en el colectivo, veía la tapa, la portada. La portada es muy interesante porque ahí está Krishna y Balaram, digamos, como los vuelvo a ver los rostros. Y es como algo, como te digo, me agarró una obsesión, digo, ¿qué es esto? Leía la letra, las letras hermosas. Yo digo, ¿qué es esto? No lo voy a creer. Después fui al templo y ahí empezó todo como una conjunción. Fue una conjunción de varias aristas así que se fueron armando, y ahí es donde mi estado de conciencia, mi obsesión es como que ya se endilgó, quedó como apuntado hacia un lugar específico, que tenía que ser tener un vínculo con Sri Krishna, ¿sí? Y sus devotos. En realidad no dejé de ser pato para ser Garuda, sino que creo que se complementó la iniciación espiritual en la práctica del Bhakti Yoga, en la conciencia de Krishna. De hecho, mis amigos, mi familia me sigue llamando como siempre me llamó, y tal vez en el mundo del Bhakti Yoga y tal vez los amigos que después fui sumando a mi vida, ya me conocieron como Garuda y ellos me llaman Garuda o Garu, cariñosamente. Estaba re contento, aparte fue la época que empezó a cambiar, que se empezó a involucrar mucho con el Krishna, iba mucho ahí al templo en Urquiza y ya no cabía más, ya empezó a comer todo vegetales y nosotros lo veíamos re bien, había hecho un cambio grande, viste él, pero nada, éramos re amigos y lo veíamos re bien el chabón y nada, después se cortó el pelo y empezó con todo el Krishna y nada, estuvo buenísimo. Cuando empezaron a aparecer algunos Krishna, un poco, o la estética un poco Krishna, que me empezó a interesar, también por Ariel y por Confort Supremo, encontré muchas bandas, qué sé yo, Shelter, encontré Verdad and Southends, no sé cómo se dice bien, que también me marcaron muchísimo. Y nada, esa conciencia de otro, inclusive tengo el Bhagavad Gita por acá, que cada tanto
lo consulto, digamos, abro una página y leo y siempre te llena de una filosofía que no lo entiendo, pero me atrae mucho. Haber ido al templo, yo de hecho siendo carnívoro, yendo al templo la primera vez con amigos, buscando información, gracias a bandas como Shelter o 108, uno quería empaparse más, ¿no? De ver de qué se trata esto, ¿no? Si bien hay casos emblemáticos como Shelter o Chromax o los mismos Bad Brains, qué sé yo, son gente que ha mezclado la espiritualidad con el hardcore, pero bueno, en general siempre fue una movida más bien agnóstica y que no ve con buenos ojos el tema de las religiones. Yo lo que entendía era el mensaje de ser vegetariano, de no a las drogas, de no al alcohol. Toda esa parte me había gustado porque me parecía que para los adolescentes, que en general tenés caminos para elegir y muchos son peligrosos, y ese era como un camino que estaba bueno y dentro de un ambiente con onda que era la música y los recitales y el underground. Pero yo no percibí que Confort Supremo sea una banda que transmitía la conciencia de Krishna, para nada. Eso me parece que en el imaginario de cada uno, 30 años después, no sé cuánto tiempo pasó, tal vez las historias se fueron cambiando, viste que cada uno ve el pasado de una manera distinta. Lo de Confort era ya como otro tipo de mensaje, más personal, viste, más de evolución de la persona, viste, evolucionar uno como persona, ya quizás basado en cosas más espirituales, que no significa que sea algo religioso. Espiritual no es religioso, que quede bien claro. No un mensaje religioso, un mensaje espiritual. Yo no quería involucrar lo que era la religión a la banda. O sea, si vos querés ser evangelista, vos querés ser Hare Krishna, está todo bien, pero no quería involucrarlo a la banda eso, ¿no? Yo iba al templo, la pasaba muy bien, pero no lo quería vincular con la banda. Como está diseñada en su primer momento, es una banda que se podría decir que es espiritual, que tiene un mensaje espiritual dentro de la movida hardcore.